Qué bueno es el Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo extraordinario y maravilloso. Amén. Ah, ¿Cuántos se sienten alegres en esta noche? Levanten la mano. Gloria al Señor. Qué poderoso es nuestro Dios. Amén. Hay un corito que se canta en la iglesia. Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque el diablo no quiera. Amén. Y a pesar de que de las 10 de la mañana estamos sin energía eléctrica, amén, amado hermano, estamos aquí para predicar la palabra. Desde la cabina del auto, llevando la palabra del Señor. Amén. Iniciamos el mes de septiembre esta mañana con un devocional dado por mi persona que nos lleva a reflexionar sobre lo que es la palabra del Señor. Amén. Los niños hoy, el noticiero infantil nos daba algunos tips muy interesantes. Fue escrita por diferentes autores en diferentes lugares, pero que ni algunos ni se conocieron, ¿verdad? Ni estuvieron juntos, ni caminaron juntos, pero lo que escribieron, amado hermano, concuerda un libro con el otro libro y ninguno se contradice. Amén, aleluya. Leía en estos días el pasaje que dice, y todas las escrituras fue escrita por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y me gustó mucho la palabra inspirar. La palabra inspirar me llamó la atención y traté de indagar un poquito más sobre esa palabra. Y mientras escudriñaba esto, el Espíritu me hablaba que la palabra escudriñar, amado hermano, era transmitir vida a la palabra, transmitir poder y transmitir autoridad. Entonces, cuando usted lee que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo, fueron las características de Dios implantadas o sembrada en esta palabra. Por eso que la palabra tiene poder. Amén. Por eso que la palabra tiene vida y da vida. Y también la palabra cuando está en tu corazón tiene autoridad. Ahora, poderoso eso. Amén. Y damos gracias al Señor porque esa es la palabra que tenemos como manual, amado hermano, como dijo la niña en antes, mi nieta, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Amén. Yo quiero solamente compartir a medida de inicio de este mes, porque vamos a tener todo el mes de septiembre, hermanos y hermanas, amén, hablándonos acerca de la palabra del Señor. Vamos a darle, vamos a celebrar con ganas, con gusto este mes, amén, en pandemia, en cuarentena, en lo que sea, pero la vamos a celebrar con gusto, amén. Y damos gracias al Señor por cada hogar que ya ha instalado su pancarta. Lastimosamente la mía no se la envié a Jonathan, pero ahí está lista también, amén. Bien, quiero, ayer estábamos en un estudio bíblico con los jóvenes, amén, y algunas personas adultas, amén, y estaban estudiando acerca de Noé, amén, aleluya, y todo eso, y fue interesante, tremendo. Esto es lo que nos nutre, esto es lo que nos alimenta, esto es lo que nos llena de la palabra. La Biblia dice que tú y yo debemos hablar de la abundancia de nuestro corazón. Y si nuestro corazón está lleno de la palabra del Señor, bueno, nuestra boca solo hablará de lo que es la palabra del Señor. En el comienzo de la historia, amén, hasta al final de la historia, porque sabe usted que eh, nosotros tenemos un comienzo y tenemos un final, aunque en el inicio conocemos, amén, porque está escrito y algunos dicen, ¿cómo vas a conocer el final? Pues sabe usted, amado hermano, que usted no necesita de un medium, de una persona que le diga el futuro. ¿Sabe por qué? Porque ya usted y yo conocemos nuestro inicio, nuestro presente y conocemos nuestro final. Amén, aleluya. Que usted no sepa cuándo es el día ni la hora en que usted va a morir. Amén. O no sepamos el día ni la hora en que el Señor levante la iglesia. Sí sabemos que eso va a ocurrir. Y sí sabemos que va a acontecer. Amén. Sí sabemos que todo, amado hermano, lo que hoy está en esta tierra, un día, amado hermano, dejará de ser.
Amén. Inclusive dice cielo y tierra pasará. Pero lo interesante de esto, y como es el medio de la Biblia, dice la palabra que es inspirada, que tiene poder, autoridad, amén, aleluya, es para siempre. Amén. Y desde el principio, el comienzo de la palabra, de la historia humana, amén, hasta el final, todas las sagradas escrituras nos da una revelación de ellas. Pero hay una palabra que en la Biblia se menciona mucho. Amén. Y esta es la palabra llamada fe. Se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En casi todos los libros, si la palabra fe no aparece escrita como es tal, amado hermano, algo hace alusión a la fe. Amén. Y dice que la fe crece y viene por el oír. Amén. Pero el oír, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Amén. Y yo quiero compartir un ratito aquí con ustedes en algo breve y rápido, amado hermano. En Abel. Abel dice que fue un hombre de fe. Amén. En él se ve la imagen que agrada a Dios. Amén. Se ve la imagen que los hombres deben tener para agradar a Dios. Hay tres cosas interesantes en este personaje. Uno, tenía confianza, era un hombre consagrado y tenía comunión con Dios. Amén. Pero todo estos tres atributos, él la tiene simplemente porque tenía fe. Amén. Sus padres, amén, pudieron ver al Señor, al Creador, caminaron con el Creador. Caín, Abel y los descendientes después de Adán y Eva no caminaron con el Padre, no vieron al Señor como la oportunidad que tuvieron sus padres Adán y Eva. Pero este hombre, Abel, amado hermano, este muchacho fue criado, amén, por las enseñanzas de sus padres, amén, y todo lo que sus padres le podían hablar o enseñar del Creador. Él desarrolló fe, amén, de manera que aunque no pudo ver a Dios como usted y yo hoy no lo vemos, pero lo sentimos, Abel también sentía a Dios, de manera de que a Dios le agradaba a Abel su conducta, su forma de ser. Amén, porque era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que estaba consagrado a Dios y era un hombre que tenía comunión con Dios. No hay que ver cara a cara a Dios para tener comunión con Él. Amén. No hay que conocerlo de una manera que se choque la mano para entonces consagrarse a Él. No, no, no. Hay que sentirlo. Y la única manera que la Biblia nos dice que lo podemos sentir es cuando el hombre amado de Dios y la mujer desarrolla fe. Diga conmigo fe. Fe. Amén. Aleluya. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? Claro, en hebreo nos dice, es la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Amén. Pero yo como quiero saber que tengo fe. Dice que la fe verdadera actúa según los pensamientos de Dios. Usted lo va a encontrar en el libro de Hebreo capítulo 11, versículo 4. Aquí en donde estoy me es un poco difícil encontrarlo, amén, y buscarlo mientras la pastora lo puede buscar, amado hermano. Dice que la fe verdadera, escuche esto, la fe verdadera actúa según los pensamientos de Dios. Amén. Se guía por la palabra de Dios y no por la voluntad propia, como en el caso de Caín. Amén, aleluya. Ciertamente, amado hermano, dice, Caín conocía la voluntad de Dios tanto como su hermano, pero no la puso en práctica. Amén. Tenemos fe. Conocemos la voluntad del Señor. ¿Recuerdan ustedes? En el mes pasado estábamos hablando de santidad. Amén. Y una de las definiciones de las muchas que se dio de santidad, decíamos, amado hermano, que santidad es obedecer a qué cosa? A la voluntad de Dios. Amén. Abel tenía fe, conocía, amado hermano, cuál era la voluntad de Dios.
De manera que al conocer cuál es la voluntad de Dios, él no hacía su propia voluntad, sino que vivía conforme a la voluntad de Dios. Cuando el Señor los llama o les pide ofrenda, le va a pedir una ofrenda, no según la voluntad de uno, sino según la voluntad de Dios. Amén. Y por eso dice que como Abel conocía la voluntad de Dios, agradó su ofrenda a Dios, y a Caín, que también la conocía, amado hermano, e hizo su propia voluntad, amado hermano, y no lo que Dios realmente quería. Y por eso la Biblia dice que agradó a Dios más la ofrenda que presentó Abel. A ver, hermana pastora, ¿qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Amén, aleluya. Entonces la verdadera fe actúa según los pensamientos de Dios y no según nuestro propio pensamiento. Aleluya. Dice que la verdadera fe, dice, es aceptada por Dios. Mientras la pastora busca Génesis capítulo 4, versículo 4, dice que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, así como más adelante lo hizo con su hijo. Amén. Y alguien me va a buscar Mateo 3:17. Solamente en Cristo somos agradables a Dios. Y alguien me busca Efesios capítulo 1, versículo 5. Repito, la verdadera fe es aceptada por Dios. Escuche esto. La verdadera fe es aceptada. Hay mucha gente que dice tener fe. Hay muchas personas que dicen, no, yo tengo fe, pero esa fe no es aceptada por Dios. Amén. La verdadera es la que Dios acepta. A ver, hermana pastora, ¿qué dice Génesis capítulo 4, versículo 4? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con gran agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, entonces, no es que Dios agradó solamente la ofrenda de Abel, no. Dice que lo que le agradó a Dios fue la fe de Abel. Amén. La fe de Abel. Hay una pregunta que mucha gente se ha hecho y hay un montón de respuestas acerca de que por qué si Caín era agricultor y Abel era pastor y que Caín dio la ofrenda de lo que él producía y Abel, y por qué Dios no. Entonces lo que Dios dice la palabra del Señor, que el hombre mira lo que está delante del hombre, pero Dios mira lo que está dentro del corazón del hombre. Amén. Entonces, aquí vemos la fe en acción. Dice que Abel ofrendó a Dios por fe. Amén. Con fe. Mientras que Caín ofrendó de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a su propia voluntad. ¿Y qué fue lo que vio Dios en Abel que no vio en Caín? Lo que vio fue simplemente la fe de ambos. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos a los hermanos y a los amigos que nos están viendo por Facebook y YouTube. Dios me les bendiga en esta noche. Amén, gloria a Dios. Entonces, dicen, seguía por la palabra de Dios y no por la voluntad propia. No, esa era la otra parte. Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, así como más adelante lo hizo con su hijo. ¿Sabes que Jesús, amén, aleluya, también ofrendó y ofrendó por fe? Amén, lo en que tenía Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, entonces, ¿qué hace Jesús en ese momento? Cuando es bautizado, amén, por su primo Juan el Bautista, él sale de las aguas del bautismo, aleluya, los cielos se abren
y desciende el Espíritu Santo sobre Jesús, pero hay una voz que respalda y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, algunos dicen, no, es que el Señor estaba haciendo énfasis en que él era el hijo. No, en lo que estaba haciendo énfasis el Padre, aleluya, era en una declaración un poco más profunda. Él estaba diciendo, este es el Cordero de Dios, amén, es la misma declaración que hizo Juan el Bautista. Dios la está confirmando. Este es mi hijo, el que va a morir en la cruz del Calvario, el que va a darme una ofrenda, un sacrificio, y que la va a hacer por fe, aleluya, amén, y a Dios le agradó eso. Y por eso hizo esa manifestación gloriosa y poderosa para todas las personas que estaban allí. Entonces, así como le agradó a Dios la ofrenda de Abel, también le agradó la ofrenda, el sacrificio vivo que iba a ser su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Dice, solamente en Cristo, dice, somos agradables a Dios. Alguien encontró Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, verso 5. Amado hermano, usted y yo necesitamos tener fe, una fe que agrade a Dios, que seamos una ofrenda que a Él le agrade. Efesios 1, 5, pastora. Oh, gloria a Dios. Alabe al Señor ahí donde usted está. Estamos haciendo una introducción al mes de la Biblia. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él solo somos, ¿qué dice pastora? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Amén, aleluya. Somos aceptos a Él y somos aceptos como hijos, aleluya. Ahora, escuche, usted tiene que ser una ofrenda, tiene que tener una fe que agrade a Dios para ser aceptado como hijo de Dios. No todo el que le dice hijo, hijo, dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Hay muchas personas por ahí que dicen, somos hijos de Dios. Una cosa es lo que tú digas que eres hijo de Dios y otra es lo que dice el Señor. Dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Dice que Dios dijo, en este tengo complacencia. Dirá el Señor de nosotros, amén, que somos ofrenda grata, olor fragante, que nuestra fe es la suficiente para heredar la vida eterna. Tenemos que pensar en esto y tenemos que meditar también en esto y consagrarnos. Recuerden las 3 características de Abel: confianza, confianza en Dios, amén, aleluya, consagración a Dios y dice comunión con Dios. Si usted llena esos 3 requisitos, amado hermano, entonces puede estar seguro, amado hermano, que tu fe, amén, es apta, es agradable a Dios y tú como ofrenda será bien recibida de parte del Señor. Eso es lo que hace la fe. La fe, amado hermano, viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Yo estoy convencido que Cristo viene por una iglesia santa y pura. Pero ¿quién me dijo eso? Las Sagradas Escrituras. Amén. Que tiene vida, que tiene poder y que tiene, ¿qué cosa? Autoridad. Pero ¿saben? Que muchas veces nuestra fe es puesta a prueba. ¿Cuántos saben eso? Levántenme la mano. Amén. ¿Cuántos saben que la fe muchas veces es puesta a prueba? La fe verdadera, ¿sabe qué? La fe verdadera es rechazada, aleluya, dice rechazada y perseguida por la incredulidad. Génesis capítulo 4, versículo del 4 al 5. Amén. Vamos a ver ejemplos de cómo se da esto. La fe verdadera. La fe suya y la fe mía verdadera es rechazada y perseguida por la incredulidad. La fe, ¿qué es lo que persigue la fe? O rechaza a la fe es la incredulidad, que sería la otra parte contraria a la fe. La fe es lo que creo y la incredulidad es lo que me hace a no creer. A ver, pastora. Génesis 4, versículos 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. ¿Qué hizo Caín? Persiguió, ¿qué cosa? A su hermano. No, persiguió la fe de su hermano. Aleluya. Amén. ¿Qué fue lo que hace que Caín atentara contra la vida de su hermano? Su incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? El querer hacer su propia voluntad y no la voluntad de nuestro Padre Celestial. En este ejemplo también encontramos, amado hermano, que la fe es perseguida, como vemos a Caín con Abel, Saúl con David, los fariseos con el Señor Jesús, y más adelante la iglesia perseguida, Juan 17, 14 y 16. La iglesia fue perseguida. ¿Por qué la iglesia fue perseguida? Porque Saúl perseguía a David. David era un hombre de fe, aleluya. Porque los fariseos persiguieron a Jesús, porque Jesús era un hombre de fe. Porque, amado hermano, hoy en la iglesia, en aquel momento la iglesia empieza a ser perseguida, porque la iglesia es una iglesia de fe. ¿Tiene la lectura, pastora? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y somos perseguidos por nuestra fe. No somos perseguidos por lo que nosotros somos. No somos perseguidos por lo que profesamos. Somos perseguidos por lo que predicamos. Somos perseguidos por lo que hablamos. Si usted y yo, en usted y en mí, no estuviera la palabra del Señor, pues no hubiéramos sido perseguidos. Seríamos aceptados en todos lugares. No tendríamos que poner que soy evangélico o protestante. No, simplemente me aceptaría. Pero como somos la iglesia del Señor hoy en día, muchas veces somos perseguidos. Nos dejan los compañeros, nos dejan, amado hermano, por fuera. Sí, porque somos perseguidos. Muchos no quieren que un cristiano entre a laborar en una empresa, porque según ellos ese cristiano le va a revolver toda la empresa, aunque no sea para bien, para mal. Entonces todavía somos perseguidos. Y la iglesia de hoy en día se nos opone muchas circunstancias, se nos opone mucha gente, amén, aleluya, para permitirnos que podamos más libremente predicar y extender el reino de los cielos, amén. Cuando usted quiera agradar a Dios, hermano, va a haber oposición. Amén. Cuando usted quiere y empieza a demostrar fe, mucha gente, amado hermano, incrédulo, van a tratar de echarte a perder. Dice que así va a acontecer con todos los cristianos o los recién personas que se conviertan. El nuevo creyente va a experimentar persecución en su hogar, en el trabajo, en el colegio, en cualquier lugar. ¿Por qué? Por su fe. Amén. Usted dice, pero si antes no me trataban así, pero ahora estás desarrollando fe y la fe va a ser perseguida por los incrédulos, así como la luz, amado hermano, por las tinieblas. Sí, así vamos a ser nosotros perseguidos. Quiero llegar ya al final. La fe verdadera recibe la aprobación divina. Mateo capítulo 23 al 23, 35. La fe verdadera recibe la aprobación divina. Él es el que nos va a decir, por tu fe vas a ser salvo. Amén, Mateo. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Amén. Y Lucas 11, 50 y 51. Aquí vemos en estos pasajes la aprobación de la fe desde Abel, amén, toda esa sangre que se ha derramado, amén, por causa de la fe, amén, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo,
Sí, os digo que será demandada de esta generación. Amén. Entonces nuestra fe verdadera recibirá la aprobación divina. O sea, no en vano vamos a ser sacrificados, vamos a morir, no en vano vamos a ser desechados de mucha gente, no en vano vamos a ser, amados, vituperados. Bien dice el Mateo en las bienaventuranzas, bienaventurado soy cuando por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la causa? Que ha desarrollado fe en nosotros. Vamos a ser vituperados, amén. Se nos va a decir un montón de cosas, amado hermano. Dice la Biblia, seremos afectos, amén. No porque te vituperan, no porque dicen contra ti cosas malas, el Señor te va a rechazar. Si es por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la causa de nuestro Señor Jesucristo? La fe, amén, que vence al mundo. La fe la que vence al mundo, la fe que hace que de las tinieblas desaparezcan y se encienda la luz del Señor. Dios siente la necesidad de aquellos que sufren por causa de su nombre, como si fuese su propia necesidades. Aleluya. Y me gusta mucho lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 2, el versículo 8. Dios siente las necesidades de aquellos que sufren por causa de su nombre. ¿Por qué? Por tener fe en Él, por desarrollar esa fe que viene por el oír la palabra del Señor. Y dice que lo sufre como si fuera Él mismo. Amén. O que fuera su propia necesidad. Zacarías capítulo 2, el profeta, amado hermano, lo describe de una manera mucho más abierta. Versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Zacarías, ese es el libro de Ageo. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Oh, tremendo. Amén. ¿Vio lo que dice? El que nos toca por causa de nuestra fe, toca la niña de sus ojos. Amén. Eso que usted y yo sufrimos, esas necesidades, también las sufre Él como si fueran Él, de Él mismo. Amén. O las estuviera sufriendo Él en carne propia. Usted y yo somos importantes. La Biblia nos ha convertido en verdaderos seguidores del Señor. Amén. La palabra del Señor es la que nos ha llevado a tener en esta noche confianza en Dios. Amén. Y confianza en que su sacrificio ha perdonado nuestro pecado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Esa es mi confianza de que yo era pecador. Aleluya. Yo era candidato a una muerte eterna, pero el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario me limpia, borró totalmente mis pecados. Yo vivo en fe, confiando, aun cuando el mundo te diga que eres igual que ellos o que eres carne y hueso, y no, yo sigo confianza. Y eso fue lo que siguió, lo que era la vida de Abel. Seguía confiando, a pesar de que a su alrededor había multitudes de pecados. Y bien lo dice un texto en antes que la pastora leyó. En el mundo, amado hermano, hay aflicciones, hay pecado, y estamos en este mundo corrupto, pero no somos de este mundo. Y hay de aquel que nos toque, porque dice la palabra, es como si tocara la niña de sus ojos. La Biblia te dice que tú y yo debemos ser consagrados a ¿quién? A Dios. La palabra consagración significa separado para Dios. Amén. La Biblia es el manual de vida del creyente. Es la manera como establece. No es lo que establece una iglesia, una organización religiosa. Es lo que la Biblia establece. No es lo que establece un hombre común y corriente llamado pastor, ministro, lo que sea. Es lo que la palabra del Señor establece para consagrarnos, separarnos. Es la Biblia la que dice qué es lo que yo tengo que dejar, qué es lo que me es lícito, más lo que no debo de hacer. Amén. Y la Biblia también me dice que yo debo tener comunión con el Señor. Comunión es, como dijo Jesús cuando oró, Padre, de la misma manera como tú y yo vivíamos
Cuando yo estaba en la tierra, éramos uno, así oro, para que tú y la iglesia que viene después de mí sean uno en ti. Eso es comunión. Cuando tengamos la comunión con el Señor, amado hermano, nuestra fe seguirá desarrollándose y será acepta delante del Señor. ¿Quién dice eso? La Biblia, la palabra del Señor. Meditemos en ella de día y de noche. Amén. Escudriñémosla porque en ella está la vida eterna y ella es la que nos da testimonio de nuestro Salvador. Ella es la que te dice quién eres, quién fuiste, quién eres y quién será. Ella es la que me dice de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy a ir. Así que, amado hermano, amigo que me escucha a través de las redes, en Facebook o en YouTube, quiero decir, las Sagradas Escrituras es la lámpara que tú necesitas en tu camino. Es la lumbrera que tú necesitas en tu corazón y que puedas meditar en ella de día y de noche es mi anhelo y mi deseo. Que te conviertas en un verdadero hombre, en una mujer de fe, acepto delante del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Oro por ti para que la presencia del Espíritu Santo te dirija, te impacte, te convenza. Amén. Y que un día, amado hermano, amigo, puedas decir, como yo digo en esta noche, soy un hijo de Dios y lo creo, porque mi fe me desarrolla esa confianza en Él. Que Dios te bendiga y Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Amén, gloria a Dios.